Durante siglos la hemos visto como un simple endulzante, un regalo de la naturaleza. Pero detrás de su sabor dorado se esconde una verdad más profunda, un símbolo antiguo, una vibración que resuena con tu alma. La miel no es solo lo que ves, es lo que vibra y lo que despierta en ti cuando la recibes con conciencia. No es un simple alimento ni una fuente de dulzor pasajero. La miel guarda en su esencia un secreto vibracional que ha desafiado el tiempo, la descomposición y la lógica reduccionista de la ciencia moderna. Desde tiempos inmemoriales ha sido reverenciada no por su sabor, sino por su permanencia, por esa capacidad misteriosa de no degradarse, de conservarse intacta, incluso por milenios. ¿Cómo explicar que en tumbas egipcias se hayan hallado vasijas con miel aún comestible, sin que la tecnología actual logre reproducir un fenómeno similar? La respuesta no reside en el pH, en los azúcares ni en la acidez. La verdadera explicación está en su vibración, en su estructura, en su geometría sagrada que conecta con el orden invisible del universo. La clave se encuentra en la forma que la sostiene, el hexágono. Esta figura, con sus 6 lados perfectos, aparece una y otra vez en los rincones más inesperados del cosmos. Se manifiesta en el ADN humano, en cristales de hielo, en las células vegetales, en los caparazones de ciertos insectos e incluso en los patrones de nubes del polo norte de Saturno. No se trata de coincidencias, sino de sincronías, de un lenguaje geométrico universal que subyace a la creación misma. Las abejas, en su aparente simplicidad, son portadoras de ese lenguaje. No dibujan el hexágono, lo manifiestan desde una memoria ancestral que no es biológica sino cósmica. La colmena no es una construcción funcional, es una catedral energética, un templo vivo construido con precisión matemática que obedece a un patrón que trasciende lo visible. La ciencia nos dirá que el hexágono es eficiente para almacenar miel, que permite ocupar el espacio sin dejar vacíos, que es útil y económico en términos de estructura. Pero lo que aún no puede explicar es por qué esta misma figura aparece en las constelaciones, en las moléculas y en la arquitectura de templos antiguos. Porque el hexágono no es solo útil, es sagrado, es la base de la flor de la vida, uno de los patrones más antiguos y reverenciados por múltiples civilizaciones. Es símbolo de equilibrio, de unión entre opuestos, de armonía entre lo masculino y lo femenino, entre la tierra y el cielo. El panal, al estar compuesto por cientos de estos fractales, no es un simple nido, es un mapa, una inscripción silenciosa de un orden que hemos olvidado ver. Cuando una abeja deposita el néctar en una celda, está activando más que un proceso químico. Está participando en un acto de codificación energética. La miel se forma como un alquímico puente entre la luz del sol, las flores y la conciencia. Lo que el insecto transforma no es solo sustancia, es vibración, es información luminosa condensada. Y por eso la miel no se pudre, porque su frecuencia está alineada con una coherencia vibratoria que no puede ser alcanzada por el caos ni por la entropía. Todo lo que vibra transmite, y la miel transmite orden, transmite una resonancia tan precisa que se vuelve incompatible con la descomposición. Los antiguos sabían que aquello que no se degrada pertenece a una dimensión superior. No necesitaban microscopios para comprenderlo. Lo sentían al ofrecerla a sus dioses, al embalsamar a sus muertos, al utilizarla en rituales de iniciación y sanación. No era superstición, era intuición espiritual, una comprensión directa de que la materia vibrando en armonía con lo eterno se convierte en un canal, en un recipiente sagrado capaz de preservar no solo cuerpos, sino también campos energéticos y memorias del alma. La miel, en ese contexto, era considerada un sacramento, no por lo que tenía, sino por lo que representaba. Una vibración cristalina que conecta planos de conciencia. Hoy hemos perdido esa mirada. Hemos industrializado lo que era sagrado. Hemos reducido la miel a un producto de supermercado. La hemos calentado, pasteurizado, adulterado, hasta volverla irreconocible. Al hacerlo, no solo eliminamos enzimas, eliminamos su alma. La vibración se desvanece cuando se interviene sin respeto.
Pero hay quienes al probar miel cruda, directamente del panal, aún sienten un pulso, una conexión que no saben explicar. Es un reconocimiento interno, una chispa de memoria que se activa y nos recuerda que no todo ha sido olvidado. Esa sensación no proviene del paladar, sino del alma, porque cuando una sustancia vibra en sintonía con nuestro diseño interno, se produce una resonancia, una expansión silenciosa que reorganiza más allá de lo físico. El misterio de la miel no está solo en su sabor ni en su composición química, está en su geometría, en el mensaje que lleva en su forma, en su silencio lleno de significado. No hablamos de arte, hablamos de código, un código sagrado que no puede ser comprendido desde la mente analítica, sino sentido desde el corazón consciente. La colmena es el espejo de un orden universal, y la miel es su eco, su sustancia viva, una sustancia que no alimenta solo al cuerpo, sino que recuerda al alma el lenguaje perdido del equilibrio cósmico. Y esa memoria, aunque sepultada por la lógica moderna, aún vibra en lo profundo de nuestro ser. Cuando hablamos de frecuencia, no nos referimos a un sonido ni a una vibración audible para el oído humano. Nos referimos a un patrón energético que se manifiesta a través de la forma, del orden, del equilibrio. La miel, en su estado más puro, conserva una vibración que resuena con los ritmos naturales del cuerpo humano. Es como si hablara en un idioma que nuestras células reconocen, como si cada gota llevara impresa una melodía antigua, una señal que al entrar en nuestro sistema encuentra su lugar exacto, sin esfuerzo, sin conflicto. Por eso muchas personas describen una sensación de calma o claridad al consumir miel cruda. No se trata de placer gustativo, sino de una activación silenciosa. Es la energía recordando su cauce, restableciendo una armonía que había sido olvidada. Esa resonancia no es fortuita. Las abejas, en su función como arquitectas del panal, no solo construyen estructuras físicas, canalizan un patrón universal, traducen un orden cósmico a través de su trabajo. No son simplemente insectos, son transmisoras. Se ha dicho desde hace siglos que las abejas son mensajeras entre los mundos, guardianas de un puente sutil entre la materia y el espíritu. Su danza, su vuelo, su coordinación perfecta dentro de la colmena es la expresión de una conciencia colectiva que no puede ser explicada con instinto. Es una inteligencia grupal que responde a un llamado mayor, a un diseño oculto que no puede ser alterado sin consecuencias. Ellas no inventan la geometría, la obedecen. No diseñan la estructura, la manifiestan. Son canales vivos de un patrón vibratorio que impregna todo lo que tocan. Cuando el néctar es transformado en miel, no se trata únicamente de un proceso biológico, es una alquimia. La luz solar, absorbida por las flores, es destilada a través del cuerpo de la abeja y cristalizada en una sustancia que no solo se conserva, sino que activa. Esa es la verdadera diferencia entre la miel industrial y la miel viva. La primera alimenta, la segunda despierta. Una posee nutrientes, la otra contiene memoria, porque la miel no se limita a ser un alimento, es una interfaz, una sustancia que se posiciona entre dos planos, lo visible y lo invisible, lo tangible y lo sutil. Al ingresar en nuestro cuerpo, actúa como un puente, un conductor, una chispa que reorganiza desde el interior. Culturas antiguas no necesitaban entender su composición química para percibir esto. Sabían que lo que no se corrompe, lo que permanece puro, es digno de los dioses. Por eso la miel era ofrecida en rituales funerarios, untada sobre los cuerpos de los muertos, usada como ungüento sagrado en iniciaciones y ceremonias, porque su vibración estable ayudaba al alma en su tránsito, sellaba el campo energético, facilitaba el paso entre dimensiones. En la India, la miel formaba parte del panchamrita, el néctar de los 5 elementos, donde cada sustancia representaba un aspecto de la conciencia. Y entre todas, era la miel la que simbolizaba la esencia divina, el sabor de la verdad en su forma más dulce y pura. En los pueblos mayas, la abeja melipona era considerada una entidad espiritual, y su miel, recolectada con cantos y oraciones, era empleada en rituales de sanación del alma.
Cada acto era una comunión, no una recolección. Se pedía permiso, se invocaba a la sabiduría de la naturaleza. Los griegos antiguos también comprendían su carácter sagrado. En los misterios eleusinos, la miel era ofrecida a los iniciados como símbolo de renacimiento, de iluminación interior. Se la consideraba un néctar de resurrección, un líquido de transformación, no por lo que curaba en el cuerpo, sino por lo que revelaba en el espíritu. Esta sabiduría no fue superstición, fue observación profunda desde el alma. Hoy la ciencia moderna intenta explicar por qué la miel no se descompone. Su acidez, su baja actividad de agua, sus propiedades antimicrobianas, y aunque esas razones son válidas en el plano físico, no alcanzan a explicar el verdadero misterio. Porque si todo se redujera a variables químicas, ya habríamos replicado la miel en un laboratorio, pero lo que obtenemos es una imitación sin espíritu, una sustancia sin vibración, un eco sin resonancia. La miel auténtica, la que no ha sido pasteurizada ni alterada, actúa como un transmisor. Lleva en sí un patrón coherente, un diseño energético que sintoniza con los sistemas sutiles del cuerpo humano. Esa sintonía no puede ser manufacturada. Se manifiesta cuando la forma y la intención permanecen puras. La miel cruda armoniza el sistema nervioso no solo por sus componentes, sino por la frecuencia en la que vibra. Estabiliza la inmunidad espiritual porque reordena lo invisible, y cura porque su resonancia conecta con un patrón de salud que trasciende las moléculas. No es una medicina como la entendemos hoy. Es una medicina vibracional, una aliada del alma. Cuando uno consume este néctar con conciencia, no solo lo digiere, lo integra. Y esa integración no es física, es energética. Algo en el interior se reorganiza, algo dormido despierta, algo olvidado se activa. Y ese algo no puede ser medido, pero sí sentido. La miel verdadera no solo alimenta, transforma. Es como si dentro de su sustancia líquida estuviera codificado un mapa. Un diseño que encaja perfectamente en nuestro campo vibratorio y lo recuerda. Por eso, al probarla, no sentimos solo sabor, sentimos memoria, conexión, una dulce nostalgia de lo que somos en nuestra forma más pura. Comprender la miel desde la visión metafísica es también asumir que toda sustancia natural con una geometría sagrada encierra un propósito más allá de su utilidad. En el caso de este néctar dorado, el propósito es recordar al ser humano su propia naturaleza resonante, porque el cuerpo no es solo un conjunto de órganos, sino un instrumento afinable, y la miel, como sustancia vibracional, actúa como afinador. Cuando se ingiere con presencia, sin distracciones, en estado meditativo o de contemplación, no solo entra en el sistema digestivo, sino que penetra el campo energético. Viaja hacia los centros sutiles, especialmente al plexo solar y al corazón, despertando una claridad que no es mental, sino perceptiva. El alma recuerda su luz, no porque se le enseñe, sino porque se le activa una frecuencia que ya contenía en su origen. Este despertar no ocurre de forma abrupta ni espectacular. Es una sutileza, una elevación paulatina de la percepción que se manifiesta en forma de paz inexplicable, intuiciones más precisas, sueños reveladores o sanaciones espontáneas. No porque la miel tenga propiedades mágicas, sino porque, al ser pura, respeta el orden cósmico y lo transmite. Su información no ha sido corrompida, su estructura no ha sido forzada, su esencia ha permanecido intacta. Y eso, en un mundo donde casi todo ha sido intervenido, es un regalo sagrado. Por eso, no toda miel sirve para este propósito. Solo aquella que no ha sido calentada, procesada ni almacenada en materiales que interrumpen su campo vibracional puede considerarse portadora de esta sabiduría viva. Cuando se la consume así, sin mezclarla con otros alimentos, en momentos de recogimiento interior, puede abrir canales de percepción que estaban dormidos desde la infancia. En prácticas ancestrales, como algunas ramas del taoísmo interno y la medicina vibracional andina, se utilizaba la miel como vehículo para conducir intenciones. Se hablaba a la sustancia antes de ingerirla. Se le ofrecían palabras cargadas de amor, gratitud o sanación.
Porque así como la estructura del agua responde a la vibración del lenguaje, la miel también registra la intención. Se convierte entonces en una mensajera entre lo humano y lo universal. No solo se la toma para sanar, sino para hablar con lo invisible. Al hacerlo, se establece un acto de comunión donde la miel no es el fin, sino el canal, y ese canal permite que la palabra pronunciada desde el alma llegue más allá del cuerpo. Lo que se susurra sobre una cucharadita de miel puede convertirse en una oración que trasciende el tiempo. Por eso, muchas culturas antiguas la usaban antes de dormir, porque la noche es el reino de lo no visible, el momento en que las puertas entre mundos se abren con mayor facilidad. Una cucharadita de miel pura antes de acostarse no solo estabiliza el azúcar en sangre, sino que armoniza los centros energéticos para que el alma viaje sin interferencias. Los sueños se vuelven más vívidos, las señales más claras, las respuestas más directas. Es como si el cuerpo, suavemente afinado, pudiera entrar en la frecuencia correcta para recibir instrucciones del espíritu. Esta práctica, tan simple como poderosa, ha sido olvidada por quienes ven el alimento solo como sustento físico. Pero quienes recuerdan que el cuerpo es un templo, saben que la miel es uno de sus inciensos líquidos más preciados. Todo esto nos lleva a una reflexión final. Si una sustancia tan humilde y natural como la miel puede contener semejante vibración, ¿cuántas otras formas de vida nos están hablando en un idioma que ya no escuchamos? ¿Cuántas veces hemos ignorado los susurros de lo sagrado disfrazado de simpleza? Vivimos rodeados de claves, de portales, de maestros ocultos en formas mínimas. Y la miel es uno de ellos. No vino al mundo solo para endulzar, vino para recordarnos la perfección del diseño, la belleza del trabajo colectivo, la sabiduría de lo que fluye sin esfuerzo y, sobre todo, la posibilidad de sanar desde la vibración, no desde la lucha. Por eso, al mirar un frasco de miel verdadera, no veas un alimento. Mira un relicario vibracional, un mapa condensado, una chispa del gran patrón. Agradece su presencia, consúmela con respeto, escúchala con el alma, porque hay sustancias que no solo nutren, despiertan, y si aprendes a relacionarte con ellas desde el corazón, su efecto va más allá del cuerpo. Toca tu historia, tu herencia espiritual, tu conexión con lo esencial. En cada gota de miel hay una llave, y quien la recibe con conciencia, abre puertas que ninguna medicina puede abrir. Gracias por acompañarme en este viaje de regreso a lo sagrado. Si este mensaje resonó contigo, te invito a compartirlo con quienes aún creen en el poder escondido de lo natural. Suscríbete al canal si sientes que este camino es también el tuyo. Y déjame en los comentarios tus experiencias o intuiciones sobre la miel, su energía y su poder. Cada historia compartida es una luz que se enciende en el corazón de otro. Hasta el próximo encuentro.